Y seguimos aquí en Donosti conociendo a gente interesantísima. Y además ahora para hablar de una terapia en la que yo creo fervientemente, pero no creo por una cuestión de fe, sino porque sé que funciona porque yo mismo lo he comprobado en mí mismo. Las constelaciones familiares. Yo he experimentado, he probado un montón de terapias. Os puedo decir que de las más eficaces que yo he conocido en mi vida y más rápidas, sería esta, la constelación familiar. De hecho, a veces es tan rápida y tan eficaz que hay gente que les tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a las constelaciones familiares, una cosa que nunca he entendido, pero bueno, a ver si nos ayuda a entenderlo también nuestra próxima invitada, que es Aitziber. Ahí está Aldanondo, consteladora familiar, formadora y también en asesoramiento en educación. Es directora del Instituto de Constelaciones Vidanet de San Sebastián, un espacio donde vivir experiencias transformadoras para explorar el inconsciente y crecer con uno mismo. Aitziber, bienvenida. Muchas gracias, Alex. ¿Qué significa Aitziber? Aitziber, pues sí, es un nombre de una virgen navarra. Sí, así me lo pusieron, no hay significado. No tiene nada que ver con constelaciones familiares, ni con la sanación, ni... Pues no tiene nada que sea casual. No tiene nada que ver, pero sí se puede decir que los nombres que nos ponen nuestros padres, como tú bien estabas diciendo, no es casual. No es casual. Y bueno, pues hay una vibración, hay una energía en el nombre, como ya sabemos, ¿no? Y con eso vamos. Así que, bueno, pues bienvenido. Constelaciones familiares. ¿Cómo es que hay gente? Parece que hay gente que les tenga como miedo, ¿no? Bueno, mira, Alex, te voy a decir que esa prudencia está muy bien también. Ahí tenemos nosotros, si estamos un poquito cargaditos de heridas o de aspectos que puedan venir de la propia familia, ¿no? De más atrás también, hay una resistencia y una protección a tocar esos temas del inconsciente. Y entonces creo que es muy importante también conocer esto e ir con mucho cuidado y con prudencia también, ¿no? Hay que ir a lo esencial y la constelación va enseñando lo esencial, pero a veces la persona no está preparada. Eso se puede ver en la propia persona que viene, igual incluso en el cuerpo se ve que se cierra, ¿no? O otras señales que pueda tener. Entonces esas señales, si les hacemos caso, podemos acompañarle de otra manera, porque se necesita de alguna manera tener como una adultez en el sentido de poder responsabilizarte de tu vida, poder responsabilizarte de tu pasado, y no todo el mundo desde el principio está preparado para ello. Por eso esa prudencia y acompañarles a esas personas de otra manera para que después ya puedan dar ese salto y ir a lo directo como nos muestran las constelaciones, pues creo que es importante. Entonces bueno, por eso te digo que hay que cuidar a todos, ¿no? Y hay que ver cada uno dónde está y en qué momento, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. ¿Cómo entras tú en contacto con las constelaciones familiares? Bueno, pues personalmente, como la mayoría de nosotros probablemente en las terapias, ¿no? Bueno, pues yo tuve mi propia historia. Mi historia empezó casi después de nacer. Quiero decir, la herida que todos podemos tener, ¿no? Empezó ya a los 2 años, falleció mi madre y mi hermanito se quedó también sin madre, tenía 6 meses. Y entonces ahí empezó todo bueno, ahí empezó, pero uno pues sobrevive y hace lo que puede y va creciendo pues con la ayuda del padre y con una madre adoptiva, que hemos tenido mucha suerte en ese sentido también, y protección y empuje, pero faltaba ese lado, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va sobreviviendo como puede, y llega un momento en el que ya bastante mayor, te diría a partir de los 30 y pico, ya uno dice, bueno, tuvimos hijos y ahí cuando veías, ¿no? Es como verte a ti al final, ¿no? Cuando nacen tus hijos. Y en ese momento dije, no puede ser, ¿no? No voy a ser madre con todo esto sin resolver. Y de repente me sentí preparada para hacer algo, cosa que previamente no. Entonces yo te diría que tenía que ser así. O sea, que ¿por qué no sentí el empuje anteriormente? Pues probablemente porque no tenía que vivir aquello en aquel momento, ¿no? Ya sabemos que a cada uno nos llegan las cosas en el momento que tiene que llegar. Y así llegó. Y bueno, primero empecé a hacer otro tipo de terapia, un poquito alternativas y así, aquí en Donosti. Y llegó un momento, hice un trabajo muy bonito con un terapeuta 1 año, pero llegó un momento en el que yo sentía que necesitaba otra cosa, que quería otra cosa. Y es un poco lo que te contaba, ¿no? Seguramente de constelaciones ya había oído hablar, pero no me atrevía. Y en cambio, cuando hice todo ese trabajo con esta persona, llegó un momento en que de repente dije, ahora sí. Y probablemente aquel me ayudó, ¿no? A hacer un caminito
a ver cosas, a atreverme a mirar cosas, y es cuando dije, bueno, pues voy a probar a ver qué pasa. Y entré en internet y por intuición encontré a una persona maravillosa y me fui a Logroño a pasar todo el fin de semana sola. Dije en casa, me voy. Era un miércoles, me acuerdo, noviembre del 2011, y dije, me voy el fin de semana a Logroño a hacer un taller de constelaciones que no he hecho nunca, no tengo ni idea de lo que es, y no te voy a negar que vine bastante rota, sinceramente. Pero supe, algo en mi interior sabía que ese era el camino. Y entonces empecé así poco a poco, bueno, pues... ¿Por qué llegaste rota? Rota porque toqué muchas cosas, bueno, pues salieron muchas cosas que me descuadraban, otras muchas que no las entendía, era muy directo. La terapia, allí todo lo que salía era una visión que nunca me había puesto a pensar, que existían tampoco, ¿no? Y claro, que te toquen la herida directamente y que veas así directamente la herida, pues a mí me hizo todo catacrás internamente. Entonces, vine rota en el sentido de muchísimo cansancio, malestar, en ese sentido, y a la vez algo se aliviaba, eran las dos cosas. Y pasar probablemente pues más o menos una semana y mejoraba. Y es ahí cuando dije, aquí hay algo. Sabía que tenía un camino larguito para hacer y entonces seguí. Y seguí y es como si se hubiese convertido en ese momento la misión de mi vida. Y entonces estuve un par de años, cada mes más o menos, pero sin poner así de manera sistemática, un poco por impulso, yendo a un lado y a otro. Esta mujer pues venía a Donosti, iba yo a Madrid. Bueno, y es verdad que también, bueno, pues creamos un grupo de amigos en el que todos estábamos compartiendo el camino y eso ayudaba también, se creó ahí un ambiente de protección muy bonito y sin querer y sin pensarlo, a los 2 años me acuerdo que fui a Madrid a hacer un curso y allí, bueno, pues se planteó la posibilidad de ser constelador. Y yo, sinceramente, no tenía pensado para nada. De hecho, yo allí veía a la gente y veía a la gente como muy segura o muy grande y yo me veía todavía muy pequeña. Todavía sentía que tenía recorrido. Y allí, pues, mi profesora, que es Brigitte Champetier de Ribes, es la que dijo, no, vas a hacer la prueba. Bueno, pues hice la prueba y dio que estaba empujada a tener este camino. Y esa fue la sorpresa. Y de alguna manera luego te das cuenta que la vida te lleva. Yo lo puedo decir o sea, porque lo he vivido, quiero decirte, de manera vivencial en mí, aunque teóricamente lo podemos oír de muchas maneras, porque cuando algo así te empuja no hay marcha atrás. No puedes decir no a esto. No sé, es algo así. Te empuja, que es como una mano invisible. Ahora te cuento si quieres sobre eso. Sí. Bueno, ya siempre. Me interesa. Bueno, algo te empuja. Pues eso, pues las constelaciones, las propias constelaciones, la propia herramienta también, algo te empuja. ¿Qué es eso que te empuja? Pues yo científicamente no te puedo explicar. Te puedo explicar corporalmente. Lo que empuja, pues es una energía. Para mí, yo le llamo la inteligencia de la vida. Hay quien le llama la fuente, hay quien le llama el campo, hay quien le llama Dios, hay quien le llama algo más grande, ¿no? En constelaciones se habla mucho de algo más grande. Lo que pasa es que para entenderlo más terrenal, yo muchas veces utilizo que hay el término de inteligencia. Hay una energía, hay una inteligencia que sabe hacia dónde empujarnos. Y yo lo descubrí en las constelaciones. Tú te centras en una constelación, te pones de pie representándote a ti, a otra persona, incluso a un objeto podría ser también, a una estructura, a lo que sea que se esté trabajando. Y en ese momento, cuando te pones centrada, es como estar en una meditación sin anular la mente. No tienes la mente anulada, pero sí. Dejas que la mente corra, ¿no? Que vienen pensamientos, las dejas ir. Y lo que haces es hacer caso al cuerpo. Y el cuerpo de repente, claro, es como una entrega al cuerpo, ¿no? Se aprende esto. Y el cuerpo empieza a moverse y empieza a sentir. Tal vez sientas un empuje hacia adelante, tal vez hacia atrás. Sientas que quieres caerte, que no tienes fuerza y quieres caerte al suelo. Sientes que te quieres poner muy grande. Bueno, ¿no? Entonces, ahí empiezas, y es una disciplina que vas aprendiendo también, ¿no?
y te das cuenta que hay algo que te está generando esto en uno mismo, ¿no? Y es ahí cuando descubres que hay algo que te está empujando. Y bueno, de manera que vas haciendo y ya haciendo tanto, pues ya es como te entregas a esa inteligencia, ¿no? A ese campo. Y te das cuenta que ya no en constelaciones, no utilizando esta herramienta, sino que en la propia vida todos estamos empujados por esta inteligencia. Todo, absolutamente todo. La naturaleza... Y todo tiene un sentido. Sí. Todo lo que nos pasa tiene un sentido. Sí. El tema es que probablemente no. Seguro no tenemos la comprensión absoluta. Mira, por ejemplo, y te voy a decir yo a nivel personal, ¿no? Sin ir a nivel planetario. Ya me voy a nivel personal, que es donde más me puedo desenvolver yo, ¿no? A nivel personal, tú vas creciendo, tú no ves ningún sentido. Tú crees que esto me toca y, bueno, te puedes poner en un rol o en otro, ¿no? De víctima o de perseguidor o de lo que sea, ¿no? Pero es como uno vive como creyendo que las cosas tocan por azar o algo así, ¿no? Y con el tiempo, de manera que vas creciendo, yo ahora, creo que no hace mucho además, he comprendido que todo mi pasado se está cosiendo, está haciendo un bordado. Y ahora empiezo a comprender que ese bordado tiene un sentido, que todavía no sé cuál es el bordado completo, porque siento que todavía tengo cosas para hacer. Probablemente, pues no lo sé, cuando me muera o cuando me haga muy mayor o tendré mayor comprensión. Pero es como si tuviésemos una misión de vida, todos nosotros, cada uno, y la misión de vida se empieza a comprender tal vez de mediana edad hacia adelante. Creo que no se puede, bueno, hablo desde mí siempre, pero y desde la experiencia con mis clientes, creo que de muy joven no se puede entender. Entonces ahí, bueno, pues ¿qué se puede hacer? Entregarse, ¿no? Entregarse hacia dónde me empuja la vida y ya veremos que ya cogerá sentido, ¿no? Yo he estado en dos mundos a nivel profesional, en la educación y en terapia. Y hace nada, hace 3 años tal vez, más o menos, se empezaron a unir. Y en este momento estoy haciendo cosas en los dos mundos, y unidas, y con proyectos, para llevar cosas de constelaciones a educación, etc. Bueno, entonces, yo cuántas veces me he dicho, he estado 20 años en educación, he estado 10 años justo ahora en constelaciones, y la vida me decía, porque hay también maneras de conectar con esa vida y de recibir información, y tenemos también aprendizajes de ese tipo, entonces ya preguntando concretamente, y la vida me decía, siguen las dos, siguen las dos. Y yo muchas veces, porque yo veía en terapia cada vez más gente, yo ¿cómo que sigan las dos? ¿Qué es esto? ¿No? Porque estoy y sigo en las dos todavía, ¿no? Y la vida me dice, esa inteligencia me dice, todavía siguen las dos. Pero ¿cómo te habla esa inteligencia? ¿Cómo te lo comunica? Bueno, pues, vale. Bueno, en las propias constelaciones se puede recibir información, pero además tenemos un guía interno, que nos está diciendo en cada momento hacia dónde sí, hacia dónde no. Nos habla con un sí y con un no, ¿vale? Los bebés cuando nacen ese guía interno lo tienen abierto, innato, totalmente disponible, vamos a decir, ¿no? Tal vez pues a partir de los 6 años, cuando ya entramos tanto en la mente, pues nos desconectamos, ¿no? De alguna manera. No queda desconectado, queda ahí, pero no le hacemos caso, ¿no? Ya. Y porque no lo utilizamos, los animales tienen un instinto impresionante, ¿no? Ya sabemos que cuando viene mal tiempo, todos se resguardan, buscan tal, o se van de un lado a otro. Bueno, pues es esa misma guía interna, ¿no? Que le llamo yo. La propia kinesiología enseña a cómo comunicar con el guía interno. Y nosotros en constelaciones utilizamos esa herramienta de la kinesiología. La utilizamos con el cuerpo entero, con el movimiento del cuerpo. Se puede utilizar con los dedos, que utilizo yo. Yo tengo el sí aquí y tengo el no aquí, y entonces me contesta. Se puede, de esta manera lo haces tú sola, no dependes de otra persona, porque también hay posibilidad de preguntar acompañando uno al otro. Bueno, hay 1000 maneras de preguntar al cuerpo. Ahora te voy a decir algo más, Alex, porque hay 1000 maneras de preguntar al cuerpo, preguntas
que me diga sí o no, y eso me va a ayudar a mi siguiente paso va por aquí o va por aquí, ¿no? O tengo que seguir en los dos trabajos todavía, sí, sigue. Aunque no lo entiendas todavía, sigue. Entonces, es una entrega en ese sentido total, claro. Y entonces, iba a decirte, ese guía que está en nuestra biología, en nuestro cuerpo, que hay una inteligencia muy grande, esa guía está conectada a la inteligencia que te hablaba antes, a la inteligencia de la vida. Es como si la inteligencia de la vida, a través de ese cuerpo... ¿Y ese guía? ¿Nunca falla ese guía? Vale, sí. A ver, ese guía, para poder hablar con el guía hay unas condiciones. Bien. Sí, claro. Si yo estoy hoy llena de rabia porque estoy fatal y alguien me ha hecho un daño terrible y necesito estar en ese enfado, no puedo hablar con el guía, ¿no? Necesitamos estar en sintonía, vamos a decir, por decirlo centrados, eso es, sí. Y me gusta utilizar la palabra un poco neutro, un poco frío, ¿vale? Frío. Emocionalmente, sí, ¿vale? Cierto. Ni disparado hacia un lado ni disparado hacia otro, ¿vale? Es un poco neutro, es centro, ¿vale? Y vale, entonces, ¿qué pasa cuando yo a los clientes lo primero que les enseño es esto, para que tengan la disciplina de poder entrenarse en esto, y luego es una herramienta impresionante, tienes ahí todas las respuestas. Y aparte que con las constelaciones utilizamos constantemente. Viene un cliente y dice, me pasa esto, vale, vamos a verlo, ¿no? ¿Esto es lo esencial en este momento para ti o no? ¿Qué te parece si miramos si es lo esencial o no es lo esencial? ¿Te parece? Entonces, al final ayudas, acompañas de esa manera también a ir a lo que necesita la persona, ¿no? Si está abierta. Algo te iba a decir de, eso es centrada. ¿Qué pasa entonces cuando una persona está emocionalmente, bueno, pues un poco, vamos a decir, en ese momento un poco alterado, ¿no? Bueno, pues que no puede chequear, le llamamos chequear, o preguntar al guía, es lo mismo en ese momento, tiene que esperar. Tienes que esperar a enfriarse, les digo yo, pero da igual, llámalo como quieras, ¿no? A esperar a que pase esa ola de subida o de bajada que pase, e ir al centro, como tú decías, ¿no? Y cuando vaya al centro ya preguntará. Bueno, es así. Y aprendemos a utilizarlo de esta manera. Es verdad que unos pues sienten mayor seguridad. Si estás muy inseguro y tú todavía, tu personalidad está todavía para fortalecerse, pues bueno, pues necesita un trayecto, ¿no? Necesita un camino para coger ahí firmeza y confianza. Y luego hay otra cosa, que es que si preguntas, hay que hacer caso. Hay que hacer caso, sí, pues si no ya el guía no te habla. O me haces caso o me voy. Bueno, una vez, sí, una, dos, quiero decir, unas pocas veces no va a pasar nada. Pero si te está insistiendo y tú eres consciente, no es que, no le oí, no. Te está diciendo, porque hay muchas maneras. Luego se va, esa manera de hablar con el guía, esa manera sutil se va ya percibiendo mucho en el cuerpo sin tener que hacer muchos movimientos, ¿no? Entonces te está hablando y no le haces caso, te está hablando y no le haces caso. Se corta la comunicación. Sí. Yo conozco de un caso de una persona además que anda en esto, bueno, y le pasó esto, ¿no? Por no hacer caso. Después de insistirle mucho el guía, y estuvo un año sin poder hablar con el guía y fue un aprendizaje importante para él. Si yo quiero hablar con mi guía ahora mismo, ¿qué podría hacer? Vale, bueno, pues podrías ponerte de pie. Por ejemplo, ¿se puede hacer sentado? Sí. ¿Se puede hacer sentado? Sentada, sí, vamos a ver. Centrarte. Cuando estés centrado, yo suelo recomendar abrir los ojos, aunque tal vez la primera vez necesite uno estar con los ojos cerrados, pero después abrir los ojos. Y la razón es porque con los ojos abiertos estoy en el presente y con los ojos cerrados puedo ir ahí, atrás. Esa es la razón, ¿vale? Una vez de estar centrados y como el peso ahí en los huesitos del glúteo, ¿sí? Puedes preguntarte, lo primero que tenemos que aprender es cómo nos dice el cuerpo, cómo te dice a ti, Alex, el cuerpo que sí, y cómo te dice el cuerpo que no, ¿vale? Porque si no, ¿cómo sé que me dice que sí, que no? Entonces lo que al principio vamos a hacer es preguntarle preguntas que tu mente y tú ya sabes que son que sí. Como por ejemplo... Me llamo Alex García. Eso es. ¿Me llamo Alex García? Entonces preguntas, me llamo Alex García y a mí el cuerpo me manda para atrás. Y a ti creo que
te manda para adelante. Lo estoy sintiendo. Me llamo Les García, sí. Sí, como para adelante. Sí. Puedes decir ahora, me llamo... Me llamo Aitziber. Eso es. Me llamo Aitziber. Sí, mira. Eso para es. atrás. Es muy sutil el movimiento. Es muy sutil, sí. Entonces, uno si todavía no tiene esa percepción necesita tiempo. Necesita tiempo para desarrollar y paciencia para esto. ¿Qué ¿vale? te ha salido a ti? Nada, me he liado. Mejor descruzado los... Bueno, yo no estoy hablando ahí. Sí, mejor con las piernas descruzadas, ¿vale? Entonces es... mejor estando de pie. Sí, es más fácil con estando de pie. De pie, sí, porque es mucho más vas fácil. para adelante, para detrás. Y con los dedos es muy bonito aprenderlo, porque con los dedos no dependes de todo el cuerpo. O sea, en cualquier lugar, yo estoy con vosotros y no tengo confianza para esto y me pongo las manos debajo y hago el chequeo con los dedos debajo. Entonces, ¿cómo aprender? Los dedos es mucho más difícil que se mueva. Entonces, yo tengo un truco. ¿Cuál? ¿Esto es fuera de grabación o estamos...? No, estamos grabando. Vale. Aquí se Perdón. todo. Entonces, estás en la cama, por ejemplo, bueno, en la cama o en una silla o sentado en un sitio, quiero decir, bien, cómoda o en un sofá. Y es como, bueno, yo lo aprendí así, ¿no? Muy centrada y como mirando a un punto. Es como si entraras en otra dimensión cuando miras a un punto, ¿sabes? Que estás ahí como yéndote un poquito, ¿no? Esa es la sensación, pero tu atención está totalmente en el cuerpo, ¿sí? Es como para llevar a la mente a otro lugar, ¿no? Y estando muy centrada de decir, me llamo Aitziber, y entonces hay una sensación, no se mueve, ¿no? No se mueve, pero sí puedes tú misma forzar un poquito, bueno, yo hice con estos dedos, puedes hacer con cualquiera, y sentir dónde hay más resistencia y dónde hay menos. Y es así como empiezas. Eso sí, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Para mí, aprenderlo de los dedos es maravilloso porque eso te da una autonomía impresionante para hacerlo en cualquier momento. Bueno, hay quien hace con la mano cerrada. Bueno, yo aprendí con estos dedos, no sé por qué, por lo que sea. Porque yo cuando me centré, pues es ahí donde sentía que uno se resiste y el otro se mueve fácil. ¿Sí? Me llamo Aitziber y uno se resiste, puedo moverlo, ya sabemos, pero el movimiento ya sabemos que es sutil, ¿no? Y el otro va ahí, más fácil, ¿no? Así, y ir haciendo hasta coger confianza. Luego mezclo, luego utilizo el cuerpo, otras veces utilizo esto, otras veces incluso utilizo el péndulo también, o sea que... Y luego además, en una constelación familiar tú puedes recibir un mensaje también del guía, ¿no? Claro. Una constelación. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene una constelación familiar? ¿Para qué puede servir una constelación familiar? Pues en realidad, para cualquier cosa, para cualquier tema o para cualquier aspecto que no funcione en tu vida, o que sientas que está bloqueado, o que sientas que es incómodo, o... Bueno, entonces, mira, hay algo que te voy a contar. En constelaciones siempre hablamos de... Vamos atrás, ¿verdad? Porque la constelación muestra todos los aspectos de nuestros ancestros. Y hay mucha tendencia, podemos tener tendencia a ir atrás y a buscar información atrás, pero la tenemos en nuestra propia vida. Y para mí lo más interesante es cuando estoy con alguien o conmigo misma trabajando, decir... ¿Qué es lo que en mi vida ahora no funciona? No hay que ir atrás en realidad. A ver, otra cosa es que quieras encajar algunas cosas, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que no funciona en mi vida? ¿Qué te está pasando? Porque a veces me viene gente que me dice, me acabo de enterar que mi bisabuela... Ya, pero igual aquello que pasó a tu bisabuela no tiene nada que ver con lo que tú estás viviendo. No hay una... Claro que tiene que ver, pero no hay algo, no hay una relación, no hay un vínculo en el que tú estés repitiendo aquello o estés compensando aquello. Entonces, vamos a darle la vuelta. Vamos a ver en tu vida qué es lo que no funciona o crees que te está preocupando. A ti, a tu marido, a tus hijos. Porque es ahí donde podemos trabajar más o menos. Marido, pareja, me da igual. ¿Sí? Y entonces partir del presente, ¿no? Y de ahí, partiendo de ese presente, cualquier tema. Te voy a decir, temas de pareja, temas de trabajo, falta de trabajo, tener trabajo, estar mal con alguien, no tener ingresos, tener muchas pérdidas, temas de salud, salud física, salud mental, temas de relaciones, de comunicación, de cualquier síntoma, traumas. Yo trabajo mucho también con los traumas, ahora que lo acabo de decir. Y temas más abstractos, quiero decirte. Yo tuve una persona, me acuerdo, que tenía un bloqueo con su creatividad.
Ella es música y, bueno, pues al crear sus piezas estaba bloqueada. Bueno, pues se trabaja el bloqueo en la creatividad. Se puede plantear de manera abstracta, de esa manera, ¿no? Todos los temas que nos muestran los niños, los hijos, pues es muy interesante, ¿no? Porque los niños son los que mayor servicio están haciendo al sistema y a los padres, a sus padres. Entonces, bueno, pues cualquier tema de dificultades en la escuela, se hace pipí en la cama, está con unas rabietas que no puede ni relacionarse con los demás, porque las rabietas también son importantes y sanas, ¿eh? O sea, que hay que saber cuándo tocar y cuándo no, ¿no? No sé, a la noche no duerme nada, se hace daño a sí mismo, bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, los temas de los niños, cuando viene alguien, siempre digo, los hijos o los niños primero, ¿no? Y luego nos atendemos a nosotros, ¿no? A los adultos. Hay como una protección también ahí a los niños por todo el servicio que hacen, ¿no? Por todo lo que llevan de los adultos ellos, para liberarlos un poquito. De hecho, tenemos un testimonio de las muchas personas que pasan por las manos de Aitziber y del Instituto de Constelaciones Familiares de Donosti, de San Sebastián, y me gustaría compartirlo con vosotros para que veáis hasta qué punto una constelación familiar os puede ayudar a resolver muchos temas y además en poco tiempo. Es que a mí me gusta esto porque yo, por mi experiencia y por otras que me han compartido, es que es muy rápido. Es que en una sola sesión, en una sola constelación puedes quitarte comportamientos tóxicos, pensamiento de autosabotaje, o sea, tantas cosas que te puedes quitar de encima en una sola constelación. Escuchad. Después de muchos años de sufrimiento y a raíz de un síncope, tuve una crisis vital unida a síntomas muy potentes, como ataques de pánico y mareos que me paralizaban y me imposibilitaban hacer cosas tan cotidianas como salir a la calle, coger el ascensor, tomar el autobús e incluso relacionarme con la gente. A raíz de esto empecé a trabajar las constelaciones familiares con Aitziber y realmente ha supuesto un antes y un después en mi vida, en la de mi familia y mi entorno. Me ayudó a entender qué era lo que me estaba pasando y fuimos sanando mucho con las constelaciones. Me facilitó herramientas para hacer frente a los ataques de pánico y demás situaciones difíciles que se me presentan día a día. Me enseñó y me enseña a confiar en la vida, a sentir a lo difícil, a agradecer lo que me toca, a tomarme y amarme como soy, a incluir y respetar a los demás. Me ha ayudado a saber de dónde vengo y sobre todo a vivir de otra manera, más compasiva y más comprensiva conmigo mismo y con los demás. A vivir más desde el amor y menos desde la lucha. Muchas gracias, Aitziber. Qué bonito. Le daban síncopes, ataques de pánico, ansiedad. Ahora ya no. Bueno, ha hecho una transformación impresionante, impresionante. Bueno, pues una persona al final que ha llevado mucha carga encima, ¿no? Y con un sistema familiar, porque, bueno, cuando vas haciendo constelaciones también vas como comprendiendo, ¿no? Todo lo que hay detrás y todo lo que viene y todas las dificultades que han tenido todos, ¿no? Y todas las dificultades que las ha vivido él por esa fidelidad a todo ese sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues ir viendo todo eso con mucha delicadeza, incluyendo a todos. Como sabemos, en constelaciones es la herramienta de la reconciliación y ahí había muchas oposiciones y muchas luchas entre bandos de guerras, ideologías, y se ha hecho mucho trabajo con esta persona en ese aspecto, ¿no? Entonces, todo eso estaba en su cuerpo y se mostraba de esa manera. Había que reconciliar, había que mostrar muchos secretos, había muchos secretos ocultos allí. Secretos. En constelaciones salen mucho los secretos, ¿no? Los secretos son tragedias o situaciones muy duras, pues como un crimen, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues el que quede allí oculto y no se dé su lugar y no se incluya eso también, porque los secretos sabemos que quedan de lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesita un secreto? Simplemente ser visto e incluirlo. Nada más, no es necesario ni indagar. Y ahí se produce la sanación. Y ahí se empieza solo a producir al desvelar el secreto. No desvelamos el secreto. Mira, esto es importante también. Por respeto a todo lo que hubo atrás,
Si desveláramos los secretos, por nuestra educación hay mucha gente que se le haría muy difícil crear la reconciliación. Porque si yo sé que uno hizo esto y el otro fue el víctima o algo así, es más difícil crear la reconciliación entre ambos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente el secreto necesita ser visto, darle su lugar, que existió, que hubo algo ahí. Y simplemente con ver lo que hubo y lo que se muestra a veces es todo. Es el dolor del agresor y el dolor de la víctima. Y cuando podemos ver todo sin ponerle nombre, porque eso es lo importante, en un secreto no es necesario. Si empezamos a poner fue tal o fue cual, podemos hacer mucho daño, ¿sí? Tener la comprensión de que cada uno lleva la vida que lleva y que cada uno llevó la vida que llevó porque de alguna manera fue necesaria, aunque nuestra mente no la comprenda y nuestra cultura o nuestra visión no la comprenda, poder mirarlo desde, vale, ¿yo quién soy? Para decir si eso está bien o mal. Aquí no existe el bien o el mal. Simplemente decimos, vale, la vida puso que eso de esa manera. Yo, desde mí, lo único que puedo hacer es ver a todos. Y llegar a esa reconciliación. Y llegar a dar esa reconciliación que no pudo darse. Que no pudo darse. Porque entonces tal vez había tanto dolor que no se podían reconciliar. Y entonces es mucho más fácil la reconciliación en una generación 2 o 3 después, cuando ya ha pasado o se ha aliviado algo ese dolor, o ya esa carga emocional no está tan... Entonces, bueno, pues esta persona ha ido así trabajando y, bueno, la mejoría es impresionante, sí. Bueno, te podría hablar de muchas cosas, ¿eh? No quiero alargarme tampoco. Es posible porque, claro, yo recomiendo, ¿eh? Si aún no habéis hecho esta terapia, constelación familiar, hacedla porque avanzaréis muchísimo. Y luego también podéis tener la opción de aprender a hacer constelaciones familiares. Eso es. De hecho, en el Instituto de Constelaciones Vidanen de San Sebastián, ¿qué quiere decir Vidanen? Vidanen no, es Vidane. 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 Ah, vale, Vidane, sí. Claro. Vidane es un nombre vasco. Sí. Y lo que significa es caminante. Entonces, bueno, en su día encontré ese nombre que me gustó mucho, la sonoridad. Y me parecía, como yo ya había empezado en ese camino, pues dije, vale, pues le voy a poner al instituto el nombre del camino, ¿no? El camino que hace uno hacia adentro, aunque al principio cree que es hacia afuera. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Eso es. Decía Machado. Y luego, como tiene la palabra vida en la sonoridad, también me gustó. Qué bien, Vidane, me gusta a mí también. Pues vas a hacer una formación en especialista en constelaciones familiares, ¿no? Con la supervisión del instituto también INSCONFA. ¿Qué es el instituto INSCONFA? El instituto INSCONFA es donde yo me formé, ¿no? Con Brigitte Champetier de Ribes, y en realidad, bueno, no he dejado de formarme, aunque ya en 2013 ya, bueno, de alguna manera tenía ya la certificación para empezar en esto. Y bueno, pues decidí no, o sea, al final he seguido. Es necesario que un constelador siga su camino. Esto no acaba nunca. No. Al final, y uno tiene que... Y es que no es que tiene que, es que el empuje está ahí. Y uno sigue, y sigue, y sigue. Yo ahora, cada 2 meses, bueno, en este momento ya desde esta formación que ahora te voy a contar, ya sigo haciendo constelaciones con profesionales, con otros profesionales, muy a menudo, tal vez 2, 3 talleres al mes, pero previamente, antes de empezar con esta formación, hacía cada mes y medio, 2 meses, un taller de un fin de semana para mí, solo para mí. Y bueno, pues es un momento maravilloso de irte hacia ti y decir, bueno, vamos a ver esto que estos 2 meses me está mostrando la vida, que está un poco más desajustado, vamos a verlo y seguir trabajando y afinando, porque al final te das cuenta que a veces son los mismos temas o igual los temas más gordos que uno ya va descubriendo cuáles son, como les llamo yo, los talones de Aquiles de cada uno, y vas ya afinando mucho, ¿no? Entonces es muy bonito eso, ¿no? La dimensión que coge. Y de esta manera, después del confinamiento, nuestra profesora nos ofreció a los consteladores que nos habíamos formado con ella, ¿por qué no empezar a dar formación a nivel mundial? Ella quería llegar a más gente, entonces dijo, bueno, en vez de estar yo dando formación o yo sola dando formación, vamos a crear, ¿no? Un grupo, una red
Y es así como empezó ella. Y entonces estamos con ella, vamos a hacer este octubre 3 años con ella dando esta formación a través de nosotros y mientras nosotros nos estamos formando para ser formadores de constelaciones. Entonces, bueno, pues hay unos requisitos, estamos haciendo un trabajo muy, muy profundo los consteladores y mientras estamos dando formación. ¿Esta formación se hace de manera presencial? De las dos maneras. De las dos maneras, online y presencial. Eso es. Yo lo que ofrecemos es, cada 2 meses se da un módulo. Cada 2 meses. Cada 2 meses. ¿Cuándo empieza la formación? Es que ese es el requisito bonito que tiene esto. Sí. Es que no empieza uno cuando quiere Eso y está bien. continúa hasta cuando quiere también, quiero decir, ¿no? Hay unos requisitos. Tienes que tener tantas horas realizadas, ¿no? 300 y pico horas para poder, bueno, O sea, de se alguna puede empezar manera en uno cualquier saber. momento. Pero empieza en cualquier momento, eso es. Empieza en cualquier momento y se le contabiliza. También te voy a decir que la mayoría de la gente, yo creo que casi todos, nadie empieza pensando que es constelador. No. Ahí el que viene es porque quiere hacer un trabajo para sí mismo, ¿no? Para sí, para su familia, para lo que sea. Y al tiempo es cuando uno puede empezar tal vez a sentir, pues igual esto, o es que las constelaciones no es una profesión, es como una visión, ¿no? Entonces casi te vale para todas las profesiones. Entonces uno con el tiempo dice, anda, si todo esto además lo puedo aplicar en mi trabajo y me ayuda, pues no sé, da igual el trabajo que tengas. Si eres enfermera, imagínate, con los clientes, o si eres médico o tal. Si eres un vendedor, pues también. Dime profesiones, las que quieras. Es que todas las que sean de relación con otros, eso ayuda muchísimo. Y luego con uno mismo también. Y observarse y darse cuenta, ¿no? Anda, yo antes con aquello que me pasaba caía en catarsis a veces, ¿no? O sea, me ponía mala o me ponía malo, ¿no? Me ponía fatal. Y uno va mejorando y tomándose las cosas de otra manera también, ¿no? O ante el estrés, o ante la ansiedad, bueno. Entonces, te das cuenta que las constelaciones son una filosofía de vida y una mirada. Y, bueno. Por esta formación como constelador familiar, que podéis empezar cuando queráis, si queréis más información, ahí tenéis la página web que es vidane.info, también el teléfono de atención al alumno que es el 656-510-198, prefijo 34 si escribís o llamáis desde fuera de España. Recordad que se puede hacer online también, no solo presencial, también online. A Itziber la podéis seguir en Instagram por Ayesta Itziber, tal y como está ahí en pantalla, en el canal de YouTube, que es Itziber Ayesta 3134. Y me gustaría, Itziber, para acabar esta entrevista, que nos regalaras una meditación, porque tengo aquí la productora que me dice, oye, que Itziber quiere hacer una meditación así para acabar. Y digo, pues genial. Vale, muy bien, pues un placer, un gusto. Cuando quieras. Mira, vamos a hacer una meditación muy sencilla, pero que tiene una fuerza. Ya sabes que lo sencillo casi siempre es lo que nos da, ¿no? Bienestar y armonía y equilibrio y nos regula. Esta meditación es la meditación cardíaca, que probablemente la habéis oído en otros lugares, y lo que vamos a hacer es dejar que el corazón, que es el primer cerebro de nuestro cuerpo, tome presencia y nos ayude a nuestro propio equilibrio. ¿Vale? Bien, perfecto. Entonces, vale, nos ponemos cómodos. Podemos apoyar los pies en el suelo o tener los pies cruzados en postura de indio, como suelo decir yo. Cerramos los ojos. Y vamos a hacer 2 respiraciones profundas. Ahora vamos a imaginar que los pulmones están en el corazón. ¿Y qué es el corazón? El que se llena de aire y el que lo expulsa. Simplemente llevamos nuestra atención a nuestro corazón.
observando, sintiendo cómo se llena de aire y cómo se vacía. Y mantenemos ahí la atención. Dejando que la respiración sea natural. Tal vez sintamos una respiración más profunda, un suspiro, o que el estado del cuerpo va cambiando. Tal vez también puedas empezar a sentir que tu energía se va expandiendo hacia afuera, tomando mayor presencia. Dejamos que ocurra. Sintiendo el corazón respirar. Y muy despacio, respetando tu ritmo. Cuando estés preparado, preparada, te invito a abrir los ojos. Aitziber, gracias por este regalo. Un placer. Muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a todos. Alex Comunica está en ruta. Como bien sabéis, llevamos meses viajando todos los meses a una ciudad diferente de España, ciudades importantes de España. ¿Para qué? Para conocerte a ti, que eres un profesional excelente en el sector del crecimiento personal, de la salud, de las terapias, de la medicina, de la psicología, del coaching. Excelente profesional, pero claro, que necesita también visibilidad. Porque de nada sirve ser muy bueno si la gente no sabe que existes. Y es importante que sepan que existes, ¿para qué? Para que los puedas ayudar. Entonces, permite que seamos ese puente. Vamos a ser el puente para que tú puedas llegar cada vez a más personas y puedas ayudar cada vez a más personas. Y por eso viajamos por toda España, para conocerte en persona. Así que te esperamos, ¿eh? Y seguimos aquí en Donosti conociendo a profesionales excelentes en el sector de la salud, de crecimiento personal, desarrollo humano, como es el caso de Inma Pérez. Ella es psicóloga especializada en neuropsicología. Inma, bienvenida. Gracias, igualmente. Tú, te has dedicado toda tu vida a la neuropsicología hasta que llegó un momento, algo te pasó que te hizo cambiar un poco el chip o buscar también otras vías, ¿no?, de sanación o de curación. Sí, así fue. Básicamente me dedicaba mucho a los datos del cerebro, y bueno, algo ocurrió en mi vida que me hizo cambiar. Me hizo abrir un poco más la mente y bueno, ver que el ser humano es algo más que datos,
que también lo es, pero en un nivel más básico. Algo más que datos. Sí. ¿Qué somos? Bueno, somos, a la hora de trabajar con personas, pues al final somos creencias, somos aprendizajes, somos, bueno, el entorno, somos expectativas, somos un montón de cosas, ¿no? No solamente la parte neuropsicológica, que también, o sea, quiero decir, lo uno no quita lo otro, sino que son como distintos niveles. Y entonces a la hora de trabajar te das cuenta de que tienes que trabajar todos los niveles. Todos los niveles. Sí. ¿Qué niveles hay? Yo empezaba trabajando por el más básico, que es el sistema nervioso, el cerebro, ¿no? Entonces era al que yo me dedicaba, hacía pruebas de medición para saber dónde estaba desajustado ese sistema nervioso y luego eso se cotejaba con la base de datos y nos decía cuáles eran las dianas de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, al principio pues trabajaba muy enfocada en eso, en los datos, y luego te vas dando cuenta de que esos datos también están respondiendo a otras cosas, como son las creencias, como son, bueno, el aprendizaje cultural, como es, bueno, otros niveles que están por encima hasta llegar, si quieres, a la parte más espiritual o más trascendente de la persona, ¿no? Y tú te diste cuenta de eso a través de una experiencia personal que fue muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó? Bueno, eso prefiero que quede para, Vale. para mí, sí. Pero ahí te diste cuenta, ¿realmente de qué te diste cuenta? Pues me di cuenta de que bueno, la existencia, la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos, ¿no? O sea, quiero decir, sufrimos mucho por cosas que no merecen la pena. Entonces, lo que yo quería hacer era transmitir ese aprendizaje que yo había visto, esa suerte que tenemos de estar vivos, quería transmitirlo. Y muchos de los problemas que yo trabajo desde la neuropsicología, como las ansiedades, las depresiones, tienen la base en eso. Es decir, sí es verdad que hay una huella en el sistema nervioso, porque cuando una persona no se hace las preguntas correctas y no vive en la vida como para lo que tiene que venir a vivir todos los seres humanos, que es a disfrutar de la experiencia, pues finalmente desarrollamos patologías que ahora están muy, bueno, quien no ha pasado un momento de ansiedad, de depresión, y hay veces que esas patologías se alargan mucho en el tiempo y se hacen crónicas, ¿no? Entonces, en ese nivel básico del sistema nervioso hay que intervenir, y de hecho cuando tú te tomas una pastilla, ¿no?, hay un efecto, pero evidentemente si tú tienes miedos, una pastilla no te va a quitar esos miedos, ¿vale? Pero es verdad que a nivel físico hay una huella que hay que trabajar. Cuando tú trabajas esa huella con las técnicas de neuromodulación que yo utilizo, lo que vas viendo es que hay algo más que ha generado esa huella, esa forma de estar en la vida, de rozarnos con absolutamente todo en la vida, es como un ruido ahí, ¿no?, de que todo duele, todo cuesta, todo es... A veces te levantas por la mañana y dices, madre mía, yo es que así no llego yo a los 50, ¿no? Y entonces esa otra parte de por qué estamos sufriendo tanto y por qué nos rozamos tanto contra la vida como si fuéramos de esparto o algo así, es la que quiero introducir y trabajar en otro nivel. Tú nos propones que reconectemos con la vida. Sí. O sea, estamos desconectados de la vida. Estamos, o sea, completamente mirando para otro lado, completamente desubicados, cada vez más, cada vez... ¿Por qué? Pues, ¿Por qué nos desconectamos? Yo creo que, bueno, sin ser así muy conspiranoica, yo creo que hay muchos intereses económicos, eso para empezar. Entonces, que tú tengas miedo, que tú estés desajustado, que tú sientas que necesitas algo, que tú sientas que no estás bien, da dinero, da mucho dinero. O sea, es para esta sociedad consumista es bueno, y si no, fíjate cómo cada vez los hospitales son más grandes, cada vez las listas de espera son más largas, cada vez más gente tiene médicos privados. ¿Y cómo es posible que cuanto más desarrollamos, más tecnología tenemos, más conocemos, más información tenemos, cómo es que cada vez estamos peor, ¿no? Aquí hay algo que falla. De hecho, nosotros hablamos o sea,
nunca hablamos de la salud. No, tú no vas al médico y te dicen qué tienes que hacer para estar sano. No. Te dicen qué tienes que hacer para curarte una vez que ya estás enfermo, ¿no? Pero no hay... Apenas hay prevención, ¿no? Es que eso es una sociedad en la que la esperanza de vida cada vez es más larga, Sí. pero la calidad de vida cada vez más corta. Más corta, y donde cada vez tenemos que invertir más y más y más. Entonces hay, bueno, por eso digo, sin ser muy conspiranoica, porque parte de eso también es que hemos entrado en una especie de bucle del que no nos estamos dando cuenta, o sea, no sales de ahí. Yo cuando me vienen las personas a la primera consulta y les pregunto qué comen o si hacen deporte, me miran extraños, como diciendo, o sea, yo se lo digo, las sesiones que vamos a hacer aquí no te van a cambiar a ti como persona, te va a cambiar pues que salgas a caminar, que te dé el sol, que comas cosas que son comida de verdad, que, en fin, o sea, una serie de cosas, y además que vengas aquí. Y una vez que estás ahí, aparte de trabajar la parte física, pues voy dejando pequeñas semillas, pequeñas cosas que, bueno, que tienen que ir creciendo espontáneamente, donde la persona abre los ojos. ¿A qué te refieres con semillas? Pongo un ejemplo. Sí, bueno, pues por ejemplo, les hago que se den cuenta mucho de que esa voz que tienen dentro, que no es real, ¿no? Que la puedes manipular a tu gusto. Y sin embargo, o sea, tú puedes decir, yo te digo a ti ahora, Alex, dile a tu voz interna, esa que te está hablando ahora mismo, dile que ahora mismo es invierno y está nevando. Y te lo va a decir, pero es mentira, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice esa voz, nosotros lo llevamos a la máxima expresión. Es como Nos si lo creemos. Sí, es como si fuera Dios. Es decir, me ha dicho que esta persona me está mirando mal, ¿no? Y que me estás engañando, ¿no? Y nos lo creemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, son pequeñas intervenciones que haces durante las sesiones de neuromodulación que no se dan ni cuenta de, o sea, quiero decir, no es una psicoterapia al uso, pero vas haciéndoles que ellos mismos se vayan dando cuenta de, bueno, de esas... Neuromodulación. Sí. Esa es la base, lo que yo trabajo en mi centro en Oviedo es neuromodulación, ¿no? Entonces mi base, es decir, yo te mido tu sistema nervioso, lo comparo con una base de datos, veo dónde está desajustado la parte eléctrica de tu cerebro y esas zonas que están desajustadas con técnicas de neuromodulación sin ningún tipo de medicamento ni de nada. Fármacos. Sin fármacos. O sea, solamente es con, bueno, a través de estimulación transcraneal con corriente directa o neurofeedback. Son técnicas muy sencillas que van modulando esas zonas que están desajustadas hacia un ajuste. ¿Y cuáles son los resultados entonces, en cuanto se produce este ajuste? Pues que, por ejemplo, la persona deja de sentir esa ansiedad, si estamos trabajando en ansiedad, o deja de tener esa depresión, ese estado de ánimo decaído. O sea, es muy parecido al fármaco. En inicio el fármaco pretende hacer eso, pero claro... Sin los efectos secundarios ni que te convierta en un yonki de ese fármaco. Claro, porque, por ejemplo, cuando yo hago el QEG, que es así se llama el mapeo inicial, lo que voy a ver es qué áreas del cerebro están desajustadas y esas áreas que coinciden con los síntomas que la persona tiene. Y esas son mis dianas de tratamiento, a lo mejor 1 o 2 áreas, ¿no? Mientras que tú, si te tomas un fármaco, lo que haces es inundar completamente todo el sistema nervioso de ese fármaco, las zonas que están bien y las zonas que están mal. Y además estás interviniendo en un nivel químico. Es decir, lo que estás haciendo es que estás interviniendo en un nivel que no produce aprendizaje, que vas a hacerle dependiente de ese fármaco. De tal manera que al final no estás bien ni con el fármaco ni sin él. Y por supuesto tampoco estás consiguiendo que la persona se independice de ese trastorno, ¿no? Al contrario, lo estás cronificando, ¿no? Entonces, ese nivel tan básico de trabajar es importantísimo. Tú no puedes pedirle a una persona que haga cambios en su vida si siente que está en alerta constantemente, si siente una amenaza, como es el caso de la ansiedad. O sea, en el caso de la ansiedad hay un eje, el hipotalámico hipofisiario suprarrenal, que es el eje del estrés, que está muy activado, porque ha venido sintiendo preocupación, sintiendo activación. Al final ese eje se queda activado. Entonces, si tú no rebajas ese eje, la activación de ese eje, no le puedes hablar a la persona de trascender o de otro tipo de cosas, si está en una situación de vida o muerte, o él lo siente así. Entonces, ese nivel hay que trabajarlo para después pasar al siguiente, es decir, ¿qué te ha llevado en tu vida, que es un regalo, a sentir que estás amenazado? ¿No? ¿Y qué se descubre allí? Se descubre todo el potaje, se descubre todo
lo que es la sociedad, ¿no? Como desde que somos pequeños nos hacen sin querer, porque lamentablemente yo soy madre y creo que también se lo he hecho a mis hijos, ¿no? Cómo nos hacen sentir desde que somos pequeños que no somos suficiente, entonces que tienes que mejorar. La vida es una carrera de mejora. De mejora. Claro. Y competitividad al máximo. Sí. Y en el mejor de los casos cuando mejoras contra ti mismo, pero tampoco es bueno, porque es una constante de no soy suficiente. No soy suficiente. Claro, entonces... Creces pero con sufrimiento, lo del no pain, no gain, ¿no? Sí, no pero, hay dolor, no hay ganancia. Y lo de creces no sé hasta qué punto, porque claro. creces por un lado, pero a costa de otro, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya que hacer cursos, no haya que formarse, no haya que leer libros, por supuesto, y a mí, vamos, es mi vida eso, ¿no? Pero desde el punto de vista de tener experiencias, de sentir precisamente esto que es la vida, ¿no? No no puedo, no soy suficiente, tengo que hacer otro curso, el de al lado es más que yo, esta persona tal, ¿no? Eso te está generando una continua ansiedad que cuando te quieres dar cuenta, ¡pum!, explota. A mí me hace gracia cuando la gente viene a mi consulta y me dice, un día tuve un ataque de pánico. Digo, ¿y anteriormente? No. Dices, a ver, esto no se hace de un día para otro. O sea, pero es un nivel tan constante y o sea, una línea base como la música de fondo de tu vida, que cuando te quieres dar cuenta dices tú, ¿qué me está pasando? ¿No? Es como un ruido de fondo, ¿no? Sí, al que te acostumbras. Siempre está ahí. Y lo das como algo normal, sí, es normal. Claro, porque tú ves que todo el mundo tiene ese ruido de fondo. Es que es así la sociedad, ¿no? Es así, tenemos que hacer una carrera, no la carrera, luego el máster, no 1, 2, 3, no, y no basta con que sepas un idioma, hay quien sabe 5 idiomas y hay quien... Es que lo digo y me estoy poniendo nerviosa. Me estoy estresando. Así es. Entonces, ese punto en el que me di cuenta de todo el dolor que estás llevando y que te hace, a veces, escuchas testimonios muy desgarradores en las personas, ¿no? Es lo que dije, esto no puede ser, esto hay que ampliar y hay que cambiar, hay que dar esto que yo tuve por las malas, tengo que dárselo a la gente por las buenas. Sin tener que llegar al límite de la experiencia esa, ¿no? Porque hay muchas personas que, es cierto que una vez cuando tocas fondo solo te queda un camino que es ir para arriba, pero hay gente que se queda ahí. Sí. Y a veces una experiencia negativa, que puede ser muy traumática, sí que te puede servir como, en tu caso, ¿no? Tú te pasó algo muy fuerte y decidiste, venga, vamos a cambiar, vamos a pensar de otra manera, porque no puedo seguir así, esto no puede ser. Pero hay personas que se quedan ahí, ¿eh? Sí. Que se quedan ahí. Lo sé. Y más con lo que pasó durante la pandemia, muchos problemas de salud mental y muchos suicidios. Sí. Se han multiplicado exponencialmente los suicidios en España, por ejemplo, y en otros países también, ¿no? Porque falta esa respuesta. Hay una estadística que yo saco mucho en el programa, y la voy a seguir repitiendo hasta que no se cambie, y es que era el 10% de los adolescentes en España, el 10% de los adolescentes no quiere vivir. Ya está pensando en quitarse la vida, el 10%, ¿eh? Es que no nos paramos a pensar, o sea, quiero decir... O sea, vaya sociedad que estamos construyendo. Un dato de fracaso total y absoluto. Sí. Y nadie mira para él. Nadie mira... O sea, esos son datos del ser humano que es un fracaso absoluto. ¿Cómo podemos seguir? ¿Cómo se pueden hablar de otras cosas? Yo no lo entiendo. Cuando estamos hablando de que estamos aquí, ¿para qué? ¿Para qué estamos en la vida? O sea, un chaval con 15 años ya no quiere vivir. Dios, esto es un fracaso total y absoluto. Sí. Pero es que, en parte, se puede entender, no justificar, pero se puede entender por la tiranía de las redes sociales, ¿no? Sí. Es decir, yo me comparo con el otro. Es el problema cuando uno aprende o evoluciona, entre comillas, a través de la comparación. Yo me comparo con el otro, me comparo con este, entonces como quiero llegar a tener lo que él tiene, pues me tengo que comportar como esa persona. Como nunca seré como esa persona, porque yo soy singular, nunca llegarás o podrás imitar, pero nunca serás como esa persona, en tu foro interno sentirás que eres un fracaso. Si no consigues tener tantos seguidores, likes, etcétera, etcétera. Eso en el caso de muchos adolescentes, que todo el mundo ahora quiere ser youtuber, twitcher, influencer, y no todo el mundo puede ser youtuber, ni twitcher, ni influencer. Y no pasa nada, si es que hay muchísimos trabajos y funciones vitalísimas y necesarias en este mundo. Imagínate que todos fuéramos influencers o youtubers, ¿no? Ya. Hay muchas otras cosas por hacer en la vida, ¿no? Pero eso, se lo dices a un chavalín,
Y no le entra porque no conecta con su singularidad, ¿no? Claro. Con lo que realmente es. Claro. Y digo chavalines como puedo hablar de gente adulta ya, ¿eh? Gente de 40, 50, 60 años que están ahí. Sí, claro. Que están ahí. El problema de esos chicos son la educación que están recibiendo, y la educación que están recibiendo no se la está dando otro adolescente. No. O sea, se la están dando adultos. Y eso hay que romper esa inercia. Claro. Hay que romper. Por eso yo creo que sería interesante que pudierais ir a este retiro que nos propone Inma Pérez, que es el día de los días 16 al 29 de octubre. ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Ahí en Oviedo, cerca de Oviedo? ¿Dónde lo vas? Sí, es en La Ventuca, se llama. La Ventuca. La Ventuca, es un hotel rural, es una casa indiana con un encanto especial, y es la primera que voy a hacer. Y se trata un poco de eso, de pasar 15 días separados del mundo, de la sociedad, Sí, solamente eso ya está muy bien. Eso ya es sanador. Sí. Y aprovechar para hacer las mismas técnicas que hago yo en el centro, hacerlas de manera intensiva los 15 días. Entonces, la persona que va, lo que va a hacer es recibir esas técnicas, las técnicas de neuromodulación, además psicoterapia individual, o sea, yo voy a estar con ellos todos los días, además psicoterapia de grupo, además yoga y, por supuesto, paseos por el bosque, todo tipo de actividades que te hacen mirar hacia ti como persona y hacia la vida como lo que es, ¿no? Como un sitio especial para vivir, para agradecer, para experimentar. Está muy dirigido a personas que tengan ansiedad, que tengan depresión, que tengan ideación suicida, o sea, personas que, pues que estén un poco, vamos a decir, desesperadas por vivir, por tener satisfacción a la hora de experimentar tu vida, ¿no? Reconecta con la vida, de 16 al 29 de octubre, cerca de Oviedo, en La Ventuca. Solo 12 plazas. Sí. O sea, no vas a hacer un grupo grande. No, necesito estar con la gente, conectar de manera individual, y entonces más de 12 personas es imposible. ¿Harás también ejercicios de modulación neuronal? Sí. Habrá sesiones lo mismo que hago en la clínica, lo haré también allí, además de todo lo demás que he comentado. Y sobre todo lo que nos da separarnos, ¿no?, de ese ambiente, estar ahí, no tener un entorno que nos esté recordando y tal, sino poder hacer ese cambio por los niveles que hemos hablado, desde el nivel más básico, que es el sistema nervioso, sin ningún tipo de medicación, hasta el nivel donde tú llegas, trasciendes y te das cuenta de lo bonito que es la vida, ¿no? Claro, esta entrevista, ahora me pongo, ¿no?, en la piel de, por ejemplo, un psiquiatra o una psiquiatra que pueda escuchar esta entrevista, ver esta entrevista y dirá, ¿pero qué dice esta mujer? ¿Cómo pretende curar o sanar una depresión o tranquilizar el sistema nervioso sin fármacos? Bueno, ¿Pero qué locura es esta? Eso ya lo estoy haciendo. O sea, ya lo estoy haciendo, lo que pasa que lo hago a través de hacer 2 sesiones semanales durante a lo mejor un par de meses o tal. Entonces, estoy hablando de personas que a lo mejor no viven en Oviedo, no viven en Asturias, aunque a Asturias viene gente de otras zonas de España. Lo que pasa que tienen que cogerse un hotel, tienen que montarlo de una manera, pero vienen de gente de otras partes de España. Por eso se me ocurrió el hecho de decir, ¿y si en lugar de un hotel cojo un sitio como La Ventuca, donde ellos puedan estar alojados? Realmente es como hacer un ingreso, pero en vez de un hospital o tal, es en un hotel, un entorno completamente distinto, ¿no? ¿Y es en la comida típica de hospital? No, claro. Es la cocinera de allí de La Ventuca, creo que cocina bastante bien. Sí. Esa es otra. Sí. Tú lo mencionabas antes, la alimentación. Sí, lo también. que entra por aquí, pero lo que entra por aquí también. Sí. Tú vas a un hospital y lo que tienes son máquinas llenas de cosas que están con hasta arriba de azúcar. Coca-Colas, que dices... ¿Esto qué es? Sí. O sea, y la comida que te dan, ¿eh? Sí, la también, comida que te dan, que para comer hay unas, no sé si tostadas, pan blanco con mermelada. Además, si fuera mermelada artesana, mira, sí. Pero es que es mermelada esta artificial, fatal, y café con leche de vaca y azúcar blanco. Además, venga, toma. Sí, es que no vas a salir de aquí. Lo siento mucho, pero no vas a salir. Yo hace no mucho estuve con mi madre, que estuvo ingresada, y pasé una noche allí con ellos y dije, esto es lo más hostil hacia una persona que pueda haber. O sea, el entrar a las 5 de la mañana, la enfermera gritando, encendiendo las luces, venga, levantaros que os voy a tomar la temperatura, es como, después de que mi madre se acaba de dormir, era como, por favor, o sea, en serio, que me la vas a matar del susto. O sea, yo creo que es uno de los ambientes
con todos mis respetos hacia el trabajo de estas personas. Obviamente que ¿vale? hacen un trabajo excelente. Sí, Es sí, decir, una cosa no quita la un montón otra. de saturación y entonces es normal que vayan como vayan. Pero bueno, al final es un ambiente hostil para la salud, yo creo. Pero sí que hay cosas que se pueden pulir, Sí, sí, como todo en la yo creo vida. que sí. Recordad, de 16 al 29 de octubre, Retiro, Reconecta con la Vida, con Inma Pérez, solo 12 plazas disponibles. Ya está el plazo de inscripción abierta por si queréis apuntaros. El teléfono para apuntaros es el teléfono de Inma, que es el que veis ahí en pantalla, el 635 990 154, 635 990 154, con el prefijo 34 delante, se llama y os escribís desde fuera de España, porque quizá os interesa, pues mira, venir a España, conocer además una comunidad, una región preciosa como es Asturias, y no sé porque mi padre es de Oviedo, bueno, vale. era de Oviedo mi padre, y me conozco la ciudad y, vamos, una maravilla. Y aparte ahí en la Ventuca, ahí la naturaleza, Sí, ya sí, los es paisajes, precioso. eso ya es sanador. Sí. Es como aquí en Donosti, que hemos venido aquí a Donosti, ha sido llegar al hotel, ver tanto verde alrededor, que a mí eso ya me ha sanado, Sí. ya respiración y todo, es que es una maravilla. 16 al 29 de octubre, ahí tenéis toda la información. Inma, a mí me gustaría que mi hijo ahora tiene 10 años, ¿vale? No quiero que forme parte de esa estadística ni de ese 10% de adolescentes que están pensando ya en quitarse la vida o no quieren vivir. Yo creo que no llegará, no estará en toda esa estadística. Pero, ¿cómo crees tú? Porque yo creo que como padres ya tenemos que empezar a preparar el nuevo mundo y estar por nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo crees tú que podemos trabajar con nuestros hijos? Pues lo acabas de decir tú. Estando con ellos, es decir, no delegando la crianza mucho menos a las redes sociales, las tablets, las pantallas, hacer más contacto con ellos, hacer actividades donde esté involucrada la naturaleza, la cooperación, bueno, estas cosas que a través de una pantalla no se pueden hacer, ¿no? Imposible. Trabajar con ellos los valores, ¿no? Mucho, o sea, los valores porque cuando tú trabajas con los niños pequeños, desde que son pequeños, ese tipo de valores es realmente cuando tú estás haciendo que ese recurso que necesita para defenderse de las corrientes dominantes crezca y esté presente cuando le tenga... Porque tú no puedes estar con tu hijo constantemente, entonces tú tienes que sembrar un camino de valores para que luego él, cuando tenga que enfrentarse, pueda hacerlo, tenga esos recursos necesarios. Y sobre todo es el contacto, o sea, es estar con los niños, es el contar con ellos para todo, es dedicarles tiempo. Lo que pasa que, bueno, es verdad que estamos ahora mismo en una sociedad en la que las hipotecas son gigantes, las letras de los coches, cada vez los coches son más caros, casi tanto como un piso, y eso hace que las dos partes del matrimonio tengan que trabajar fuera. Entonces, bueno, es todo empezar a revisar esos valores, si son importantes, y ver qué es lo que está en juego y tomar decisiones desde los adultos hacia abajo. A mí antes trabajaba mucho con niños en la consulta, ahora cada vez trabajo menos porque me traen al niño cuando los padres están, o sea, completamente fuera de sitio, y me traen al niño como el exponente de lo que ocurre, y no, es poneros vosotros bien y veréis cómo el niño también se encauza, ¿no? Entonces, bueno, cada vez trabajo con menos niños por este tema, para no pelearme con nadie. Os recordamos que Inma tiene consulta en Oviedo. Tu clínica Sí. está en Oviedo. Sí. Digo por si queréis precisamente comprobar los beneficios de la neuromodulación, de la neuropsicología. Tenéis toda la información, no solo en el teléfono que os hemos facilitado antes, también en esa web que estáis viendo, que es inmapereztamargo.com. Luego también sabilis.com. ¿Qué es sabilis.com? Sabilis. Sabilis. Sí, es el nombre de la clínica. De la clínica. Sí, ¿Qué se llama significa Sabilis? Pues es una mezcla entre sabiduría y habilidad. Entonces, bueno, ahora tenemos en Instagram un proyecto que es Homo Sabilis, que parte de eso va a ser una comunidad donde todos aquellos que aporten para ese crecimiento en niveles del ser humano hacia un nuevo ser humano, bueno, pues será bienvenido. O sea, del Homo sapiens hemos de pasar Al Sabilis. Sí. al Homo Sabilis. Sí, que no sea solo conocimiento, sino que sea también habilidad y conocimiento, las dos cosas, ¿no? O sea, conocimiento aplicado. Eso es. Aquellos que nos vean, Inma, porque, claro, ante nuestra audiencia
Hay personas, todos son personas muy despiertas, pero hay personas que, bueno, han pasado por circunstancias de la vida muy trágicas, muy duras, y están pasando quizá por una depresión crónica, y se están medicando y no hay manera, no hay manera. ¿Con la neuromodulación, la neuropsicología, podrían curarse esa depresión? Yo nunca hablo de la palabra curar, porque no me gusta, o sea, no... Sí. Aparte que tampoco me gusta generar expectativas, ¿no? O sea, los métodos que yo utilizo son muy naturales y están muy estudiados y tal, pero no son 100% efectivos. Hay personas a las que no. Depende mucho de cuánto tiempo lleva esa persona, cuánta medicación toma, cuántas ganas tiene esa persona de dejar de... ¿no? Porque por muy, muy, muy deprimida que estés, siempre hay una voz dentro que dice, venga, inténtalo, ¿no? Entonces, si esa voz está, bueno, pues podemos trabajar. Si no está y me la traen a rastras a la consulta, pues es complicado, ¿no? Entonces, sí, se puede trabajar. Hay que hacer, bueno, un buen estudio inicial, ver qué opciones hay e ir trabajando. Eso es muy, muy, muy individual de cada uno de los casos. Inma, gracias por estar hoy en Alex Comunica. Sigue con esa estupenda labor que haces en tu clínica de Oviedo. Y mucho éxito en este retiro, que estoy seguro que va a cambiar vidas. Recordad, el retiro Reconecta con la Vida, con Inma Pérez, nuestra invitada. Solo 12 plazas disponibles del 16 al 29 de octubre. Inma, muchas gracias por estar aquí. A ti. Alex Comunica está en ruta. Como bien sabéis, llevamos meses viajando todos los meses a una ciudad diferente de España, ciudades importantes de España. ¿Para qué? Para conocerte a ti, que eres un profesional excelente en el sector del crecimiento personal, de la salud, de las terapias, de la medicina, de la psicología, del coaching. Excelente profesional, pero claro, que necesita también visibilidad. Porque de nada sirve ser muy bueno si la gente no sabe que existes. Y es importante que sepan que existes, ¿para qué? Para que los puedas ayudar. Entonces, permite que seamos ese puente. Vamos a ser el puente para que tú puedas llegar cada vez a más personas y puedas ayudar cada vez a más personas. Y por eso viajamos por toda España, para conocerte en persona. Así que te esperamos, ¿eh? El ego es tu mejor amigo. Olvida ya lo que te han explicado siempre, que el ego es nuestro enemigo, hay que evitarlo, que hay que erradicarlo, que hay que hacerlo desaparecer. Pues no. Se ve que el ego es nuestro mejor amigo. Vamos a averiguarlo, vamos a descubrirlo de la mano de Diego Fernández Gallo. Él es terapeuta, facilitador y formador, especializado en el trabajo de la sombra. Diego. Encantado, Alex. Bienvenido. Gracias. Claro, el trabajo de la sombra, tan importante. Pero, ¿me puedes explicar qué es la sombra realmente? Porque hay gente que eso no lo tiene muy claro. ¿Qué es la sombra? ¿Qué llamamos la sombra? Vale, bueno, es una pregunta muy grande. Entonces voy a intentar hablar desde lo más básico, ¿no? La sombra a nivel humano, a nivel de la experiencia que podemos tener en nuestro día a día, creo que tiene mucho que ver con las heridas. Tiene mucho que ver con todo lo que no queremos ver de nosotros y de nosotras mismas, ¿no? Entonces la idea es, la sombra para mí es todo lo que intentamos negar y que de manera inevitable se presenta una y otra vez ante nosotros. Un poco lo que decía Jung, ¿no? Lo que intentas, no me acuerdo exactamente la cita, pero básicamente la idea es lo que intentas negar vuelve una y otra vez a presentarse delante de ti, ¿no? Entonces, para mí la sombra es aprender también. Mira, eso es una cosa que no había hasta ahora pensado así, pero la sombra sería también todo este aspecto de mí que de una cierta manera es un potencial. Es como algo que está enterrado debajo de la tierra, como una semilla, y que solo requiere que yo vaya de una cierta manera a regar, a poner un poquito de atención de luz para que pueda eso subir y, bueno, transformarse en una cualidad. La sombra es un conjunto de cualidades que están sin aprovechar, que están pidiendo atención para poder manifestarse de una cierta manera. Manifestarse nosotros en nuestra vida de ser humano, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo. Y a nivel igual un poquito más holístico, es decir, a nivel, bueno, si cogemos una visión un poquito más de águila, no solo de humano, ¿no? Tengo la sensación de que la sombra, ya sabemos, ¿no? Que vivimos en un mundo dual, entonces hay el yin, el yang, la luz, la sombra, y la sombra es un poquito, ¿cómo te lo diría? A nivel más global,
es lo que permite que la luz pueda existir, de una cierta manera. Es la ausencia de la luz también. Es que, claro, ya si empiezo a hablar de la sombra a un nivel que no es humano, me va a perder un poquito porque esto lo puedo hablar con imágenes al final, ¿no? También tengo la sensación de que, bueno, puedo coger mi tiempo, ¿no? Eso de todo, Sí, no sé, claro. se va a editar, ¿no? Sí, sí. Vale. Me has lanzado así y he empezado a sentirlo. Pues la sombra es aquello que repudiamos. Sí, totalmente. Es decir, Sí, sí. incluso cosas que vemos en otra persona y que repudiamos en esa persona, eso en cierta manera sería nuestra sombra. O aquello de lo que nos avergonzamos o que hace sentirnos culpables de algo, o aquello que hace sentirnos inapropiados, hacernos sentirnos malos, ¿no? Malas personas, malos niños. Por supuesto, la sombra es todo lo que nosotros vamos a juzgar como siendo negativo en nosotros o en los demás, ¿vale? Es todo a aquello que yo estoy diciendo no, básicamente. Entonces yo creo firmemente que todo el trabajo en una encarnación humana es llegar al final a poder decir sí a todo. Todo lo que siento adentro de mí, todos los pensamientos que me atraviesan por lo muy locos que son, todo lo que se presenta delante de mí a través de acontecimientos de la vida, de circunstancias, sabiendo que, bueno, ya cogiendo otra vez esa visión de águila, que es mi alma que me está proponiendo esto permanentemente, ¿no? Son propuestas. Pero para mí el trabajo con la sombra al final es simplemente transformar mi no, que está condicionado por mis heridas, por todo el condicionamiento que puedo llevar, en un sí a la vida, aunque duela. Cuando rechazamos nuestra sombra, no estamos siendo auténticos. No. Por eso dicen que el poder está en la sombra, ¿no? De hecho, el poder, el poner límites, saber cómo uno es sin avergonzarse de ello, aceptarse, o sea, todo eso forma parte de la autenticidad. Si rechazas tu sombra, no eres auténtico. Exactamente. De ahí que a veces caigamos en un buenismo disfrazado de cobardía. Total. Y yo creo que ahí los hombres masculinos Sí. Somos especialistas en esto, en la cobardía. Porque tenemos una desconexión tan grande con nuestro mundo emocional y nuestros sentimientos en general que no sabemos ni reconocerlos y nos cuesta muchísimo ser auténticos a ese nivel. Realmente asumir nuestro mundo interior. Y ahí es donde, hablando de tendencias, ¿no? Por supuesto, no es blanco o negro, las mujeres tienen mucho más facilidad a ese nivel y entonces tienen más facilidad en vivir con autenticidad este mundo interior con las otras mujeres y también, bueno, también lo comparten con hombres, ¿no? Entonces yo siempre suelo tener esa visión porque lo veo en mí, bueno, tampoco quiero universalizar lo que veo en mí, pero yo como hombre me veo muy, muy cobarde y cada vez más intentando ser un poco más valiente. ¿Cómo? Pues de una cierta manera mostrando esta sombra y ahí tocamos la palabra clave para mí que es vulnerabilidad. ¿Cómo muestras tú tu sombra? Bueno, pues expresándolo verbalmente. Cuando yo puedo ver, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo para que sea más simple. Me acuerdo una vez estaba tomando algo con una chica que iba a ser mi novia durante un periodo y me acuerdo que estábamos hablando y había fútbol en la tele y ella me dijo algo como que, bah, qué ridículo es el fútbol, ¿no? Y yo me acuerdo de decirle, sí, tienes razón, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Pero para quedar bien, ¿no? Para quedar bien. Que vea que soy un hombre claro, sensible. y que soy sensible y espiritual y que no sé qué. Y como lo detecté enseguida, a los 2 minutos le dije, mira, ¿sabes qué? Lo siento, te acabo de mentir. En realidad a mí me gusta el fútbol. Y ahí para mí eso es una manera de mostrar tu sombra. Es decir, me estoy avergonzando de algo, además miento, me estoy avergonzando de lo que realmente me gusta, que es el fútbol, me avergonzo del hecho de haberte mentido, pero bueno, soy capaz de atravesar esto y demostrártelo. Y si tú me sigues amando ahí es que igual tenemos algo que hacer juntos, ¿entiendes? Porque muchas veces no queremos mostrar nuestra sombra, es decir, lo que nos da miedo de nosotros, lo que nos avergüenza, lo que juzgamos de nosotros, porque tenemos miedo a perder el amor de la otra persona o de los otros en general. Tenemos miedo a no ser apropiados, a que no nos quieran. Eso es, a ser rechazados. A ser rechazados. O abandonados. O abandonados. Por eso lo escondemos. Pero lo bonito es que yo por lo menos me doy cuenta de que donde más crezco es cuando entro en esta sombra. Es ahí donde más crezco, porque me descubro, veo quién soy de verdad. Es también, hay un momento en la vida, creo, donde uno decide dejar de mentirse. Que es habitual cuando ya empiezas a estar de vuelta de todo, como se suele decir, ¿no? Que te da igual lo que piensen los demás o lo que digan los demás. Claro, pero también asumir que realmente no te da igual, en el fondo, ¿entiendes?
Porque puede ser un me da igual de fachada también. De fachada. Ya me da igual. Pero para mí lo importante es que no me da igual de fachada, es que me da igual de verdad. De verdad. Entonces me doy cuenta en mi recorrido que ahora hay cosas que antes me afectaban mucho hace 5 años, ahora no me afectan. Pero bueno, hay cosas que me siguen afectando. Entonces no puedo fingirme y fingir delante del otro que eso no me afecta. Te voy a dar otro ejemplo de la sombra. Cuando justo trabajaba aquí al lado dando clases de francés hace bastante tiempo, mi último jefe que tuve, y tenía que ir a una reunión con él a decirle que había cosas que no estaba de acuerdo. Y tenía un miedo, estaba con un miedo tremendo. Miedo absurdo, porque a lo peor me echa y me venía bien, ¿no? Pero bueno, tenía mucho miedo. Entonces, fue llegar a la entrevista y lo primero que le dije fue, mira, tengo mucho miedo. Y ahí fue como una descarga energética en todo el cuerpo de, ¡uf! Y pude empezar otra vez a ser yo, porque asumí que tenía miedo. Entonces, una de las maneras de mostrar su sombra es esto, simplemente verbalizándolo. Y otra, por supuesto, es mostrando sus emociones, llorando, enfadándote. Yo, por ejemplo, enfadarme delante de alguien es la muerte, porque claro, he vivido mucha castración a ese nivel. Entonces, si me enfado delante de ti, para mí puede ser muy violento, es decir, que me expongo muchísimo a que me rechaces. Si lloro, no tanto, porque me hago la víctima, ¿entiendes? Entonces depende un poquito, pero dependerá para quién. Hay algunas emociones que son más o menos fáciles de mostrar. Sí, mostrarse tal y como uno es. En el momento presente. En el momento presente. Eso es que muchas personas no saben cómo son. Claro, ¿cómo conectar con la sombra? Porque hay gente que está muy desconectada, porque están muy programados también, muy domesticados. Totalmente. Entonces yo creo que, por ejemplo, la espiritualidad no es el buen camino para esas personas. Estoy de acuerdo. Por ejemplo, porque si empiezas por ahí te vas a luz, y no, es que la espiritualidad actual yo siento que tiene mucho que ver con el capitalismo de una cierta manera, es un consumo. Entonces es imprescindible empezar por el crecimiento personal. Es decir, la idea es descubre tu ego. ¿Quién eres? Descúbrete. Descubre tu ego. Ya está. Y a partir de ahí vas a empezar a ver un poquito tu sombra. Pero bueno, una persona... Entonces, la idea ¿qué sería? Pues apuntarte a talleres, cursos, vete a sesión de terapia. Yo he hecho muchas terapias y muchas veces no porque estaba mal, simplemente quiero rascar, a ver qué hay, quiero seguir, ¿no? Pero bueno, para las personas, para que tengan un truco igual en su día a día, lo interesante es, la llave principal es la emoción. Es decir, cada vez que sientes una emoción, en general, es una invitación de tu sistema para ir a ver una herida que no está atendida. Casi siempre. Al menos que estés delante de un tigre que tengas que defenderte. Bueno, ahí la emoción de miedo o de enfado te ayuda a sobrevivir. Pero frente a ti, por ejemplo, que he empezado a tener un poquito de miedo al principio, no tiene lógica, es decir, que no me vas a comer. No. Pero se ha despertado eso por el miedo. Bueno, no porque ya he comido, es decir, tampoco. Claro, además. No tengo hambre. Sí. El ego es tu mejor amigo. El ego es tu mejor amigo. Sí. ¿Cómo hacernos amigos del ego? Porque a veces estamos como peleados con él, ¿no? De hecho, el chamanismo habla del ego como el oponente. Hay muchas tradiciones espirituales que hablan del ego como el diablo, el oponente, el que te pone a prueba, tal. ¿Cómo verlo como un amigo? ¿Cómo reconducirlo? Lo primero para mí, sí que ahí voy a traer igual un poco de visión espiritual, es dándose cuenta de que el ego tiene una función. El ego está deseado por el alma. Es decir, mi ego, con todos los traumas que lleva, es una intención de mi alma. Si no, no estaría. Es también volver a colocar las cosas donde están. Existe, entonces tiene una función. Entonces, mi objetivo es descubrir su función. ¿Para qué me sirve? En vez de estar, porque es verdad que ahí en el crecimiento personal a veces se pasan también, que es mucho de matar el ego, hay mucho de lucha contra esto, ¿no? Pero no, a ver, yo creo que el ego tiene una función y es como un juego de pistas, ¿no? Entonces mi idea va a ser, me voy a descubrir qué jugo yo le puedo sacar a este personaje que está ahí. ¿Cómo puedo transformar esto en una oportunidad de crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago mi mejor amigo? Para mí, primero, la idea sería transformándome en mi papá y en mi mamá interno. En mi propio padre y mi propia madre. Porque, bueno, ya sabemos que vamos a buscar papá y mamá permanentemente fuera. Es decir, la aceptación de papá y el amor incondicional de mamá. Entonces, permanentemente estamos buscando esto en otros seres. Bueno, empezar, por lo menos, a encontrar eso dentro de uno mismo, ¿no?
Entonces, es empezar a crear una relación con el ego, si tú quieres saber cómo hacer que sea tu mejor amigo, porque realmente cuando es tu mejor amigo se pone a tu servicio, al servicio de la misión o de lo que has venido a cumplir aquí en este mundo, ¿no? En esta encarnación. O sea, realmente para poder hacer esto hay que empezar a tener una relación con él que no sea de rechazo, que sea de aceptación total. ¿Qué significa? Aprender a relacionarse con el dolor. Esa es la clave principal. Aceptar el dolor. El dolor en sí mismo es una experiencia. ¿Que no es agradable? Lo sé, por supuesto, nadie quiere vivir el dolor, pero cuando surge, la idea es que pueda aceptar a relacionarme con este dolor y que aprenda, pues si hace falta, herramientas para gestionarlo. Entonces, aceptando el dolor, aceptando ver esas heridas del ego, tomando conciencia también de una cierta manera de que cada momento difícil de tu vida, si miras un poquito para atrás lo vas a ver, cada momento difícil de máxima tensión ha sido el inicio de un aprendizaje tremendo. Y más que un aprendizaje es como la incorporación, la integración de una nueva cualidad que luego te sirve para el resto de tu vida, ¿no? Y yo creo mucho en esto. Entonces, hacerse mejor amigo es un juego de palabras que utilizo a veces porque lo vemos como un enemigo. Y eso es lo que hay que soltar. Mientras estoy en guerra contra mí mismo, ¿cómo voy a brindar paz fuera? ¿No? Que estamos tanto hablando de cambiar el mundo. Es absurdo. Hay tanta guerra dentro de nosotros que es normal que estemos en conflicto con el mundo entero. Entonces, mi idea es esta, es cómo puedo convertirme en mi mejor amigo, conmigo mismo, sabiendo que dentro de mí pues hay partes, por supuesto. Un poco por ahí, diría. Entonces, ¿qué paso seguir para empezar a tener ese idilio con nuestro ego? Vale. Lo primero sería entender lo siguiente. Todo lo que surge en mí, es decir, todas las emociones que siento, los pensamientos que llegan, por muy locos que sean, las fantasías sexuales incluidas, las ganas de matar, todo lo que viene del instinto, todo lo que surge en mí, yo no soy culpable de esto. Es decir, yo no elijo esto, yo no elijo sentir esto, yo no elijo pensar esto. Las cosas nos vienen. Somos como un canal, como un tubo gigante. A nivel digestivo es obvio, pues a nivel energético es lo mismo. Entonces, claro, las cosas nos surgen. Yo no me puedo sentir culpable por sentir todo eso, ni responsable en el sentido de ser el que origina esto. Responsable en cómo lo gestiono, sí, pero no puedo ser. Entonces, cuando pillo esto, ese sería el primer paso, es entender que todo lo que me atraviesa, yo como ego, como Diego, no lo he buscado. Seguramente en mi alma sí, yo no. Y te digo seguramente en mi alma sí, ¿por qué? Porque realmente yo no tengo experiencia de este mundo. Sí, igual algunos lo tienen, pero yo no. Para mí hay muchas cosas que se quedan en el estado de creencias, que me gustan, que me ayudan a vivir, pero yo en mi alma la puedo sentir, cuando hago meditaciones profundas puedo estar ahí, pero no es que viva todo el día desde el alma, vivo más desde el ego como creo la mayoría de la gente, ¿no? Entonces lo primero para hacer esos pasos es tomar conciencia de que el ego no es culpable. Entonces esa sería la primera etapa. Segunda etapa, entonces todo lo que me atraviesa no soy el origen de todo esto. Segunda etapa, todo lo que me atraviesa lo voy a interpretar en función de un condicionamiento que tengo. También darme cuenta de que yo no soy responsable del condicionamiento, porque proviene de mi cultura, de mi familia, ¿no? Si yo nací en Bélgica, ¿no? En Bruselas. Si nazco en Bruselas o si nazco en Barcelona o en China, pues mi vida va a ser muy diferente. O si simplemente voy a nacer donde el vecino, ¿no? Entonces, la idea es entender que todas las energías más sutiles o densas, sutiles que son pensamientos, densas, emociones o dolores físicos, no soy responsable de esto. Segunda etapa, todo eso pasa a un filtro que es mi condicionamiento. Entonces, en la tercera etapa, ahí es donde yo voy a poder empezar a actuar realmente y va a ser empezar a conocer el filtro. Conoce el filtro. ¿Para qué? Para no tomarte en serio lo que está pasando por ahí. Porque no es serio. Es simplemente ahí sí que podemos entrar en el tema de la ilusión. Es decir, que la interpretación que yo tengo de lo que me atraviesa no es real, es una interpretación y lo tengo que saber. Cuando empiezo a darme cuenta de que eso es una interpretación, puedo poner una mirada tierna de padre o de madre interna hacia esto, o de mejor colega o de mi propio terapeuta interna, y empiezo a mirar esto desde ahí y a sanar. Entonces, ¿cómo sano? Aportando amor, básicamente, aceptación y atención a todas esas partes, empiezo ahí a relacionarme con mi ego de una manera amorosa,
De una manera, para decírtelo, sería, sí, empiezo a generar una relación de confianza. Es como una pareja, ¿no? Si estoy siempre rechazando a la persona que tengo delante de mí, criticándola, ¿cómo vamos a tener una relación sana? ¿No? Porque el amor, ¿qué es? Es fácil amar la luz. No. Es muy fácil, ¿no? Claro, la luz sí, pero Claro, la sombra. la sombra. Entonces el amor de verdad, estamos de acuerdo, que es amar la sombra del otro. Sí. Pues lo mismo conmigo. Entonces ahí empiezo a entrar en Es un amor incompleto. Exactamente. No es amor. No. Entonces esos serían para mí los 3 primeros pasos, ¿no? Los 2 primeros son tomas de conciencias mentales y el tercero ya es en el día a día. Entonces, concretamente, cada vez que hay una emoción que surge, la acojo. ¿Necesito llorar? Lloro. ¿Necesito enfadarme? Pues en vez de enfadarme contigo, me voy ahí, me cojo un cojín y hago lo que tengo que hacer. O ya soy capaz de hacerlo simplemente con la respiración, depende del grado donde cada uno está. ¿Vale? Vienen unos pensamientos locos, los acojo, tampoco tengo por qué mantenerme ahí, los puedo soltar. Si practico un poco de meditación, voy a aprender, ¿no? Entonces es ahí empezar también a buscar herramientas que me ayudan a gestionar todo lo que surge en mí. De hecho, Diego va a hacer ahora en breve un curso online de meditación y espiritualidad, precisamente espiritualidad práctica, para que aprendas a liberar esas emociones, entenderlas, atravesarlas y hacerte amigo del ego. Porque volvemos a decir, en este programa siempre lo hemos dicho, es decir, el ego es una herramienta, si queremos llamarlo así. Para mí es más que una herramienta, pero bueno. Pero el ego, tú no puedes estar peleado con el ego. Te peleas con él, te peleas con el mundo, te peleas con todo Dios, ¿no? Es decir, queremos evitar que haya guerras fuera. Bueno, pues primero hay que conseguir ese armisticio en nuestro interior, ¿no? Esa amistad con el ego. Del 8 de mayo al 27 de junio, curso online de meditación y espiritualidad práctica. Luego, tenés un retiro de solsticio, libera tu corazón. Es interesante este. Del 23 al 26 de junio, retiro del solsticio, libera tu corazón. ¿Dónde lo vas a hacer este retiro? En Amalur, en Vizcaya. En Vizcaya. País Vasco, sí. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer en ese retiro? Bueno, ahí, por ejemplo, es muy psicocorporal el retiro, entonces es muy vivencial y la idea es esta, es liberar corazas, porque al final podemos actuar a muchos niveles, pero a través del movimiento psicoenergético, psicocorporal, de mover el cuerpo, entonces ahí va a haber pues biodanza, constelaciones, rituales, círculos de palabra, técnicas de liberación emocional. ¿Círculos de palabra? Sí. ¿Qué es un círculo de palabra? Un círculo de palabra es tan sencillo como ponerse en círculo y hablar y escuchar al otro. Entonces hay una cosa que, por ejemplo, en esta sociedad creo que falta mucho. Es un espacio donde yo me pueda expresar en total libertad, me pueda desnudar, sabiendo y teniendo la seguridad de que no me van a interrumpir, me van a escuchar y sobre todo se va a quedar ahí, ¿no? Este simple hecho es súper mega terapéutico. Claro, muchas veces lo hacemos con un terapeuta, que está guay, pero poder hacer esto delante, en compañía de 10, 15, 20 personas Desconocidos, además. Desconocidos, ahí sí que es súper transformador, porque eso se llama vulnerabilidad máxima. Qué bueno. Me muestro. Y eso para mí, para volver un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Es como, ¿cómo hacer para hacerse amigo del ego? Exponiéndolo de una cierta manera, exponiendo sus debilidades, sus vulnerabilidades también. ¿Para qué? Para darte cuenta de que el mundo no está para comerte. La gente realmente no estamos para hacernos daño. Realmente, cuando empezamos a practicar y a vivir desde ahí, nos damos cuenta de que el otro no me quiere joder. Está en mi cabeza esa historia. No me quiere joder. Si yo me muestro, muchas veces el otro está para ayudarme. Y es simplemente volver a tomar conciencia de esto. Y en ese tipo de círculos, pues esto sucede justamente. La vulnerabilidad. Tan necesaria. Hay que ser muy fuerte para mostrar la vulnerabilidad. Claro. Solo los fuertes se muestran vulnerables. Yo creo que es la mayor fuerza que existe en el mundo. Para mí lo es. Qué bueno. Esto en el retiro, retiro de solsticio, ahí lo veis también en pantalla. Retiro de solsticio, libera tu corazón del 23 al 26 de junio. Luego, en septiembre, vas a hacer un retiro titulado Presencia. Aceptar su humanidad. Sí, me encanta. Ese bueno, tengo muchísimo, no todos, pero ese en particular le tengo mucho cariño, muchas ganas. La presencia es la herramienta principal para hacer todo lo que estamos hablando en general. ¿Y la presencia qué es? Pues es que es tan simple de definir al final, es estar presente a lo que está ocurriendo. Y pasamos nuestro tiempo intentando escapar de lo que está ocurriendo. Y nos vamos mucho a la mente por ello, ¿no? Entonces,
la presencia es una cualidad humana natural que normalmente tenemos cuando nacemos, ¿no? Es una cualidad que tenemos adentro de nosotros, pero que mi sensación es que la vamos perdiendo a través de la educación. Nos enseñan todo menos a estar presente. Nos enseñan siempre a estar pensando en el futuro o recordando el pasado, ¿no? Y nuestra mente funciona así. Entonces, de vez en cuando pues es bueno volver a un espacio donde vamos a trabajar esto, y eso sobre todo, la idea es aplicarlo al campo emocional. Porque yo sigo convencido de que la emoción es la clave, es una llave muy importante. No sé si siempre ha sido así, pero por lo menos ahora mismo muchas personas se ven o totalmente desbordadas por sus emociones o hay una castración brutal y se convierten en autómatas, en robot. Mira, hay que ser eso, hago eso y no siento, ¿no? Es decir, que el sentir está muy cortado en general o nos invade totalmente, y en consulta pues puede haber, hay muchas pues ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos herramientas para aprender a gestionar esto, a manejarnos con todo este mundo emocional que se está expresando, porque una de las cosas muy interesantes también es darse cuenta de que la emoción simplemente es una carga emocional, es una carga energética que está en nuestro cuerpo etérico y que está ahí, que lleva lo más seguro muchos años ahí, estancada, y solo pide ser liberada. Y cuando uno entiende que una emoción es simplemente una ola, la coges, la respiras y se va, y sin más, no tienes que hacer nada más con esto, es muy fácil, es muy fluido al final poder trabajar con las emociones. Pero debido a la pobre o poca o inexistente educación emocional que hay en nuestra sociedad, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces, o te la vomito encima, o me pongo así. Y en los dos casos no es sano, porque si me pongo así, esto tarde o temprano va a explotar, depresión, ansiedad, enfermedad, o si te la vomito encima, pues al final lo que voy a tener son relaciones humanas muy insanas y muy insatisfactorias. Si queréis más información sobre estos retiros, igualmente Diego, estoy seguro que muchos espectadores del canal lo dirán, bueno, estos retiros están bien, pero quizá a mí me gustaría un acompañamiento también online, porque claro, tenemos mucha gente que nos sigue de fuera de España, ¿no? Y quizá no pueden desplazarse a hacer estos retiros. Pueden hacer este camino hacia el ego, ¿no? Teniendo en cuenta ver al ego como nuestro mejor amigo, ver nuestra sombra, aceptar nuestra sombra, porque ahí está nuestro verdadero poder, está nuestra singularidad, nuestra autenticidad. ¿Lo pueden hacer contigo? ¿Los puedes acompañar en ese proceso aunque sea online? Sí, claro, sí. Una gran parte de mi actividad es esta, sí, sí. Y y es fascinante al final, porque ¿sabes lo que pasa, Alex? Es que yo me doy cuenta de que he sido un experto en mentirme, mucho. Y bueno, y creo que sigo siéndolo de una cierta manera, pero bueno, la idea es cada vez más poner luz en esto, ¿no? Y detectarlo. Y una gran parte de mi trabajo es ayudar a las personas a dejar de mentirse. Y eso en paralelo también hay otro gran trabajo, es todas las partes tuyas que no puedes amar o que estás rechazando, que no sabes amar, todas esas partes tuyas que tú sientes, tengo un problema, eso no está bien. El trabajo que se va a hacer en sesiones online va a ser convertir esto no está bien en qué jugo le saco yo a esta situación, qué jugo le saco yo a esto que no amo, para poco a poco darte cuenta de que esto en tu camino estaba para justamente ayudarte. Y entonces ahí vas a poder entrar en amor con esto que ahora mismo en tu vida no te está gustando. Que realmente es un regalo. Pero sé que es muy difícil verlo a veces. Por eso, pues, hay gente que... Yo me he hecho acompañar y me sigo haciendo acompañar también. Y yo. Claro. Porque es que el aprendizaje es continuo. Es que no hay fin. Toda la vida. No hay fin. Es toda la vida. Si necesitáis, veis o resuena Diego, queréis que sea vuestro acompañante en este sentido, ¿no? O esa persona que os pueda guiar o acompañar para que vuestro amigo, ¿no? O vuestro ego sea vuestro mejor amigo, ahí tenéis su contacto. Tenéis la página web que es Diego Fernández Gallo, diegofernandezgallo.com. Luego también tenéis ese teléfono, que es su teléfono particular, el 722 53 7801, prefijo 34 se le llamáis si os escribís desde fuera de España, más 34 0034 y el 722 53 7801, o también lo podéis seguir en Instagram, en Diego-Fernández-Gallo, y en su canal de YouTube, que es Diego Fernández Gallo. Diego, gracias por estar en Alex Comunica. Te deseamos mucho éxito, como estoy seguro que vas a tener en estos retiros, en estos encuentros que estás organizando.
Porque, siempre lo digo, la revolución si tiene que empezar por uno mismo. Y si realmente queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Y cambiarse pasa por aceptar la sombra y conectar con la sombra, porque ahí reside nuestro poder y nuestra autenticidad. Es que no hay otra, ¿eh? Y esto del buenismo, que se atribuye siempre al movimiento New Age, espiritual, Happy Flower, esto lastra más que otra cosa y lo que hace es poner más capas aún y crear un personaje que no tiene que ver con nosotros, porque caemos en un autoengaño continuo. Y tú eres como eres. Y no te sientas culpable, como decías tú, ¿no?, por tener fantasías eróticas, no te sientas culpable por a veces incluso tener el instinto ese de matar a alguien, ¿no? Es que lo mataría, tal. No, eso fue una parte de nuestra sombra. Y de ahí emana nuestro poder, porque es el instinto. Y no podemos estar desconectados del instinto. Que el problema a veces del movimiento espiritual, según qué cosas yo a veces veo o leo por internet, es que te desconectan del instinto. Porque cae mucho en la intelectualidad, en la mente también, ¿o no? Que conectar con eso que tenemos ahí. Sí. Diego. Muchas gracias. Gracias, Alex. Alex Comunica está en ruta. Como bien sabéis, llevamos meses viajando todos los meses a una ciudad diferente de España, ciudades importantes de España. ¿Para qué? Para conocerte a ti, que eres un profesional excelente en el sector del crecimiento personal, de la salud, de las terapias, de la medicina, de la psicología, del coaching. Excelente profesional, pero claro, que necesita también visibilidad. Porque de nada sirve ser muy bueno si la gente no sabe que existes. Y es importante que sepa que existes, ¿para qué? Para que los puedas ayudar. Entonces, permite que seamos ese puente. Vamos a ser el puente para que tú puedas llegar cada vez a más personas y puedas ayudar cada vez a más personas. Y por eso viajamos por toda España, para conocerte en persona. Así que te esperamos, ¿eh?